Pues vamos a comenzar, ¿no?, con la segunda sesión de la lectura de la metafísica del conocimiento de Nicolai Hartmann. Hoy quien nos va a conducir es Maximiliano Paulin, estudiante del cuarto semestre de la carrera. Antes de darle la palabra a Max, quizás valdría la pena, para tratar de hacer una conexión lo más inmediata posible con las temáticas de hoy, que empezaremos con el tema de la metafísica, sea que precisamente el concepto del cual está jalando Hartmann de la introducción para acá es justamente el concepto de lo irracional. Porque justamente su concepto de metafísica depende de esta recuperación y esta resignificación que está haciendo de lo irracional, ¿no? Y para esto quisiera que tuviéramos presente otra vez que el concepto de lo irracional en Hartmann no es ontológico, sino que es nociológico y apunta eminentemente a lo que no es cognoscible, ¿no? O sea, no es determinable como conocimiento, lo cual no quiere decir que no sea vivible, sino no podríamos tener experiencia de ello, ¿no? Y la manera como se experimenta esto irracional es a partir de estas preguntas que no se dejan resolver de manera sencilla, ¿no?, o que nos sumergen en perplejidades y contradicciones. Y a partir de ahí es que Hartmann empieza, ¿no?, su análisis del fenómeno del problema del conocimiento, a partir de este concepto de lo irracional, que lo va a tejer con la idea de metafísica, y de ello va a distinguir lo que no sea metafísico en el problema del conocimiento. Solo digo eso porque lo demás es tarea tuya. Por favor, Máximo. Sí, claro. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Hoy me toca hablar a mí. Yo trataré de hablar lo más rápido posible porque son temáticas bastante pesadas, principalmente las del primer capítulo, que son capítulos muy chiquitos, pero que contienen ideas que vamos a estar usando de aquí en adelante a juicio mío. Primero vamos a empezar con el primer capítulo. Voy a seguir el orden de los capítulos y sobre la marcha pues irán confluyendo los distintos temas, pues según vayan siendo las intervenciones de ustedes o según vayan surgiendo. Y bueno, yo en el texto decidí hacer una cuestión pues, para ayudarnos metodológicamente, que es distinguir entre cuestiones que yo llamé centrales y cuestiones transversales. Fue lo primero que se me ocurrió, pudo haber sido divergentes y convergentes o nucleares y periféricas, daba igual, pero es simplemente para no desviarnos demasiado y tratar bien los temas que contienen estos capítulos con tal de que justamente se comprenda mejor, pues ese es el propósito del presente proyecto. Entonces, bueno, las centrales son las cuestiones que están en los capítulos, las transversales son las que tienen que ver, pero que si las tratásemos mucho se irían justamente pues, transversalmente, o que lo atraviesan, pero que no son centrales. Entonces, bueno, pues empezamos con el primer capítulo, está dividido en 3 secciones. La A trata sobre la metafísica. Para empezar, vamos a reiterar una idea que Hartmann ha estado repitiendo y que en sesiones anteriores, desde la autoexposición sistemática como en la sesión anterior, se han mencionado, y es que para Nicolás Hartmann no es factible o no es parte de su propuesta disociar metafísica y teoría del conocimiento. Él considera que estas dos ramas o estas dos disciplinas, por llamarlas así, tienen que estar conjuntas, que no es posible hablar de teoría del conocimiento sin metafísica. Entonces, bueno, puesto estas cosas, él tiene como punto de estas investigaciones, que como el título lo anuncia, son metafísicas, determinar cuál es la esencia de lo que él llama el problema del conocimiento. Ahora bien, como hay un problema del conocimiento, y ya supusimos que teoría del conocimiento y metafísica no son disociables, sino que tienen que estar en conjunto, pues hay que explicar de qué hablamos cuando hablamos de metafísica, ¿no? Aquí una cuestión que yo adelanto a título personal es que creo que como tal, al menos explícitamente no da una definición de metafísica, sino que como que engloba metafísica y la va dividiendo de estas metafísicas hacen estos y estas hacen aquellos, pero en su momento diré que, a no ser, pues a ver qué les parece a ustedes, que en sentido estricto sigue manteniendo las ideas clásicas de metafísica, de que metafísica tiene que ver con el estudio del ser en tanto que ser. A grandes rasgos se puede decir que sigue manteniendo esa idea tradicional. Entonces, bueno, divide 3 tipos de metafísica.
La primera es lo que él llama metafísica de sector. Y esta metafísica lo es, valga la redundancia, porque forma un sector de problemas que tienen un contenido determinado. En esta metafísica de sector, el sector principal o la parcela principal es la ontología. Y después habría otras, que sería cosmología, psicología y teología. A mí esto cuando lo leí me recordó mucho esto que decían, que se suele decir en historias de la filosofía, de que en algún punto antes de Kant las ideas principales de la metafísica eran mundo, alma y Dios. Esto creo que es Wolff, si no mal recuerdo. Es Wolff, en efecto. Y esta es pues una metafísica pues, muy determinada, con ciertos sectores, ¿no? Bueno, luego estaría la metafísica especulativa. Y aquí hay una cuestión interesante, y es que la metafísica de sector de la que acabamos de hablar también llega a ser metafísica especulativa, y cuando esa metafísica de sector también es especulativa, en un momento diremos más o menos qué cabe entender por especulativa, es contra esa metafísica de sector especulativa que se levanta Kant en la crítica de la razón pura, sus trabajos y todas estas cosas, ¿no? Y se levanta contra ella, se revela, no por ser metafísica de sector, sino por ser metafísica especulativa. Entonces, que él dice que esta especulación da lugar a una masa más o menos informe de soluciones contradictorias que no resuelven los problemas y uno ya no sabe muy bien qué hacer con ellas. Ahora, aquí yo había mencionado que en esta metafísica kantiana, o el proyecto kantiano mejor dicho, se levanta contra la metafísica especulativa. Y una vez que lo hace, los herederos de Kant siguen manteniendo esta distancia frente a lo especulativo. Y en ese sentido podría estar ahí, a mi parecer, el neocantismo. El neocantismo serían estos herederos de Kant que se mantienen como que le hacen el feo a lo especulativo, pero Harman, en un pasaje de la autoexposición que se trató hace unos meses, en la página 24, concretamente es capítulo 2, él dice que Kant en realidad nunca inhabilitó los problemas, sino que Kant los dejó abiertos, y que él solamente se fue contra la especulación o contra este aglomerado de soluciones contradictorias que van y vienen y con las cuales pues, no se sabe muy bien qué hacer. Y bueno, esas son las dos primeras. La referencia a Kant está ahí, si alguien la quiere mencionar. No sé si quieran de una vez o me adelanto ya y hago el último. Con los tres conceptos. ¿Sí? Entonces hago ya el último. Y bueno, y la última metafísica, el último sentido de metafísica que Harman el postula, es el mismo al que él quiere aspirar, que es lo que llama metafísica de problemas. Y esta es resultado de cuando las otras dos ya han dado todo de sí y ya están fatigadas, ya están casi inhabilitadas, pues surge, lo que queda es una metafísica de problemas. Y como esta es un poquito más complicada, voy a leer textualmente la cita donde él habla de esto. Y dice, en definitiva, las teorías metafísicas contra las cuales se volvió la crítica no eran sino tentativas de solución de ciertos complejos de problemas. Esto de tentativas es importante. Su error era su afectación especulativa, lo que ya hemos dicho, pero no se les puede reprochar que se movieran por las peligrosas líneas de lo comprensible. Eso dependía de la naturaleza de sus problemas y la razón no tiene poder para alterarla, la naturaleza de los problemas. Hay problemas que nunca pueden resolverse totalmente, en los cuales queda siempre un residuo sin resolver, un impenetrable, un irracional. Y tiene buen sentido que los problemas de esta índole, cualquiera que sea su contenido, se denominen problemas metafísicos, y muy especialmente en atención a esta, su modalidad. Aquí, pues como se puede notar, ya está desde el inicio un tema que ya adelantó el profesor Luis, que tiene que ver con los problemas que tienen este irracional, este impenetrable, esto que queda sin resolver y que es algo, como ya nos acaba de adelantar, no es lógico, una cuestión de conocimiento, no es una cuestión ontológica. Y aquí es donde él dice, no, esta metafísica se va a abocar y se va a articular en función de estos residuos impenetrables sobre los cuales volveremos en la siguiente sección y pues, ya es inmediatamente. Y una cosa que a mí me llamó la atención y que quisiera también plantear es que dice que es en atención a los problemas metafísicos, dice que su modalidad. En esta cuestión de la modalidad me llama la atención cuando más adelante, ya lo mencioné también, habla de el modo como se conoce eso que se aprende o el modo en que es eso que se aprende. Eso a mi parecer no queda muy claro en el texto y pues creo que podría ser bueno si alguien ha tenido más competencias que yo en ese punto, lo aclare o se pueda hacer una discusión que aclaren esos temas.
Y esas son las tres divisiones de la metafísica. No sé si antes de seguir a lo siguiente alguien quiere decir algo. ¿Algún comentario, algún agregado? A ver, es que quiero quedarme en la parte esta última que estás hablando de la... Eigenart es más como la manera propia de ser de los problemas, más que el concepto de modalidad, ¿no? Okay, Art und Weise es como modo y manera, ¿no? Perdón que esté apelando a estas cosas así como filológicas, pero creo que sí es importante, porque se podría fácilmente pensar que es un asunto de problemas de modalidad, claro, ¿no? Ontológica, y no va tanto por ahí, sino que la manera, o sea, lo que está diciendo es que la manera de ser de los problemas es su carácter irresoluble. A eso se está refiriendo con la idea de la modalidad. Que sí, también me llamó la atención ahorita que cuando lo leí en tu presentación. Y quiero hacer una observación sobre algo que dijiste. Sí, claro. Hasta donde yo tengo entendido, y es algo para que lo pensemos en conjunto, que ya salió en la autoexposición sistemática. Ontología y metafísica no son exactamente lo mismo para Hartmann. La metafísica tiene que ver principalmente, otra vez, con lo irracional, pero que no se limita a las relaciones entitativas, sino que también alcanza las relaciones de valor, que a su vez tienen repercusiones con las relaciones entitativas, ¿no? Podríamos decir que el sector de el ámbito de la metafísica incluye el de la ontología, y después ya veremos cómo va a servir la ontología respecto de la metafísica. Pero esto, a ver, si quieren les doy la referencia. Esto sí viene de manera explícita dicho en el texto de cómo es posible una ontología crítica en general, que está en el tomo 3 de los escritos menores, y ahí deja muy claro Hartmann que la metafísica abarca problemas que no pueden ser agotados con el concepto de ser, ¿no? Y muy señaladamente está pensando en el problema del valor, ¿no? Y esto apelando un poco a la tradición, pues, que ya era muy vigente en su tiempo, en que no es lo mismo ser que valer, ¿no? Esto es, creo que vale la pena hacer la precisión, porque en última instancia siento que estoy al lado de la convención. Sí, pero no es necesario gritar. Es que sí me distrae. Bueno, voy a tratar de retomar. El asunto de la metafísica en Hartmann, a diferencia de la ontología, y que esto tiene que ver con la cuestión de las metafísicas de sector, ¿no? Normalmente hay como una estructura sistemática, ¿no?, en la cual yo puedo meter la metafísica tradicional, la metafísica medieval, ¿no? Está la ontología general, y después yo puedo hacer estas investigaciones parciales, ¿no? Pero ahí se está suponiendo que todo es sin más comprensible desde el concepto de ser, ¿no? Y además con ello no se tiene clara la distinción entre ser y valer, ¿no? Entonces creo que ahí lo que está tratando de apuntar Hartmann es que la metafísica de sector también tiene limitaciones, ¿no? Y sobre todo porque está limitada al concepto del ontológico, ¿no?, que es como la metafísica generalis, y luego vienen las metafísicas especiales, ¿no? A ver, entonces aclaro, ¿cómo si es la relación de la ontología con la metafísica? Lo que va a decir Hartmann es que el lado más racional del objeto de conocimiento es lo que solemos entender por ser, ¿no? Es la primera racionalidad que hay, ¿no? Y por eso la ontología es algo así como la vía para realizar una metafísica crítica, una metafísica no especulativa, ¿no? Esa es como la articulación. Digo, sé que suena un poco enredado, pero me parece que de alguna u otra manera aclara la situación. No sé si alguien quiera preguntar o señalar algo sobre esto. Pues, Bárbara, por favor. a mí me pareció muy importante esta parte.
que Hartmann especifica que, a diferencia de Kant, que no es algo en lo que, o sea, que él esté en desacuerdo con eso, que no es que se tenga que hacer una crítica de la razón primero para poder postular una metafísica, porque al final él lo que propone es justo que no puede haber crítica sin metafísica, ¿no? Y creo que eso es algo que se tiene que empezar a dejar pues dicho de una vez, ¿no? Porque esto es bastante relevante con cómo vamos a comprender también esta cuestión de que la metafísica es lo irracional. O sea, esto me parece importante porque al final no es suficiente una crítica de la razón, porque también lo que ahí opera es lo irracional, ¿no? Entonces, solo quería decir eso. O sea, tú, a ver, si estoy cachando bien, tú estás diciendo que la idea de crítica de la razón tiene que incluir la propia racionalidad dentro de la crítica de la razón. ¿Y la qué? Sí. Es decir, si para Hartmann lo racional es el ser en general, una mera crítica de la razón dejaría fuera ese ser en general. Entonces es una crítica de la razón que incluya dentro de sus posibilidades el concepto de lo racional. Ah, ya, sí. ¿No? Sí, más o menos. Es que es interesante, ¿no? Porque es que solo te entendí de racionalidad a racional, no entendí que habías dicho irracional. Irracional, sí. Es que esta idea es como llamativa, ¿no? Porque es como forzar a la razón a ir más allá de sus límites. Y eso es lo que la crítica como que no quería, ¿no? Sí, porque esta cuestión esquizofrénica y la propia razón de no saber cuáles son sus propios límites. Cuáles son sus propios límites, ¿no? Entonces creo que eso, digo, no lo había pensado así, por eso me está llamando la atención, ¿no? Porque sí es un concepto nuevo de crítica frente al de Kant. Pues de hecho yo aquí lo que distinguí de esta parte es justo su concepto de crítica, como él lo está definiendo, ¿no? Bueno, no sé si quieren que lo lea. Por favor. Bueno, dice: crítica, el deliberado retroceder ante todo punto de vista preconcebido, lo mismo ante el subjetivismo y el idealismo que ante cualquier otra postura metafísica. La investigación crítica tiene que elegir su punto de partida únicamente en el contenido de los problemas. Y ya posteriormente habla de que todo punto de vista significa ya metafísica, lo cual también me parece bastante peculiar, ¿no? O sea algo a también dejar dicho. Sí. Arturo quiere participar. Pues creo que es el momento. Arturo. Hola, perdón. No, ¿por qué? Perdón. Yo lo que entendí de leer esto en comparación con la exposición sistemática es que, bueno, como ya dijeron, hay un punto en el cual no puede avanzar la crítica del conocimiento si no entras en el lodo de la metafísica. Es decir, que lo más extraño en Kant, o más bien donde Kant se asusta, es en la deducción trascendental, ¿no? La deducción trascendental pretende ser una prueba interior a la teoría del conocimiento, donde dices, mira, si no supones esto, no puedes explicar la matemática y la ciencia. Pero que hay todavía como un elemento metafísico que es el terreno común, ¿no? Lo dice acá, el terreno común entre ser y pensar, y que ese problema es metafísico, y que si no está abordado metafísicamente el asunto, pues termina siendo parcial, ¿no? O sea, que el propio Kant no podría decir que... O sea, que la crítica, y no sé, quería ver tu opinión, ¿no? Si la crítica exige la metafísica, la crítica es parcial. O sea, no solamente que pueda ser compatible con algún tipo de pensamiento especulativo, yo sé que lo especulativo tiene aquí una cola, pero bueno, pero que hay algo en Kant que requiere, es así, pues en Hartmann parece decir que
la propia crítica exige ser ampliada, ¿no? Más allá de los límites de la cosa en sí, y eso de la experiencia posible, y eso es lo que no entiendo, ¿no? Ya sé que lo vamos a ir viendo, pero es este asunto de, sí, la crítica, para no ser idealista, tiene que pasar los límites de la experiencia posible, y trascender los límites de la experiencia posible es hacer metafísica. Pero si haces metafísica no científica, pues entonces eres igual que Leibniz, Spinoza, eres un dogmático. Entonces, todavía no entiendo qué es entre empirismo, dogmatismo y criticismo, dónde se pone exactamente Hartmann. Porque así como está, así como lo cacho desde ahorita, porque la palabra que utiliza en alemán es das Irrationale. Por ejemplo, en otros, ¿no? En los alemanes anteriores, pues una es lo bewusst, lo consciente, otra cosa es lo unbewusst, lo no consciente, y otra cosa es lo bewusst, lo que le falta conciencia, pero se va haciendo consciente. Y aquí no sé si hay algo como das Rationale, lo racional, das Irrationale, y los racionalos, ¿no? Lo que le falta racionalidad. Porque de alguna manera, si planteas lo irracional, pues entonces sí, vas más allá de los límites de lo constituido, de las anticipaciones y de todo lo demás, pero ¿con qué vas? ¿Qué es realmente con lo que vas? ¿Cuál es tu aparataje? ¿Cuál es? O sea, si no es razón, ¿cómo lo llamas? O sea, entiendo que no es una diferencia ontológica, entiendo que es un asunto metodológico, pero ahí está raro, ¿no? Porque entonces parecería que en la fenomenología lo que se da es el fenómeno, y parece, no sé, lo digo así con muchos titubeos, parece que en Hartmann lo que se da es el problema. Antes de decidir si vas a ser idealista o trascendentalista, criticista o lo que sea, lo que se da y lo que sí se da es el problema. Y eso también está raro. O sea, para mí, ¿no? Para mí. Porque sí, el problema generalmente uno lo asume como un planteamiento, ya a partir de otras cuestiones, pero siento que Hartmann quiere asegurar como cierta originalidad del problema, y que solamente después ya nos hacemos de los clubes, ¿no? Cuando a veces, si tú eres trascendentalista, bueno, pues el problema es otro, ¿no? Que el del empirista. No sé cuál es el grado de generalidad que tiene el problema, porque sí, si tú te mueves tantito de tradición o de visión, pues hay problemas que se te desaparecen o medio se te desaparecen, ¿no? A menos de que sea de verdad una posición así muy radical de lo problemático, en el cual los problemas atraviesan a todos, ¿no? O sea, no importa en qué posición te pongas, en algún punto te va a agarrar por la cola, ¿no? O lo echas por la ventana y se te mete por la puerta y se te mete por la ventana. Así son los problemas. ¿No? Entonces, yo cuando leo a Kant, a veces Kant es muy extremo, ¿no? Y dice, no podemos saber nada de la cosa en sí, no tenemos absolutamente ningún acceso. Y lo que sabemos de las cosas, incluso sus características, ¿no? Su Beschaffenheit, su constitución, no está más que para nosotros, y tiempo y espacio tampoco pueden ser reales. Es decir, ¡pum! No hay nada. Y luego pues, salen cosas así como la de refutación del idealismo y dicen, bueno, pero es que en realidad... Entonces parece que lo que uno debería decir es que la cosa en sí ni es del todo en sí, sino que es también parcial para nosotros y se nos escapa parcialmente. Pero lo que no aparece en Kant nunca es la palabra parcialmente. Y la palabra que no encuentro en Hartmann es lo de parcialmente irracional, parcialmente trascendente. Porque si no, así... No sé, un problema también es cómo lo plantees, y decir que hay un problema en sí, o hacer una metafísica de los problemas sin decir que tú le estás metiendo cuchara al plantear el problema, sí es también una idea peculiar, muy peculiar, que no alcanzo a ver de qué es un problema. Entonces son solamente cuestiones, ¿no? Porque también dice, bueno, el conocimiento no es erzeugt, no es creado, es erfasst, cogido.
pero no coges las cosas, no, coges los problemas. No entiendo tampoco cuál es la jerarquía entre coger los seres, ¿no?, y los problemas, porque el asunto aquí planteado en el capítulo es también cómo hacerle justicia como a cierto realismo ingenuo. Mira lo que tienes enfrente para que el mundo no sea absurdo, pero al mismo tiempo, sabes, eres crítico y sabes que lo que se te presenta no es lo que es, no es la última instancia. Pero entonces ya no entiendo dónde está, o sea, quién va primero, si el problema o el ser, o el ser o el problema, o es el problema del ser. Y cuál es el estatuto ontológico del problema, porque problema suena muy a nosotros, ¿no? El problema es tus problemas humanos en relación con el ser. Pero entonces no es del ser, sino es de nosotros con el ser. Un problema así que le parecido, no sé si esto distraiga más, pero Simondón trata de darle como una lectura ontológica al problema, es decir, es que los problemas que tenemos al entender son problemas también del ser, ¿no? Pero entonces el ser tiene problemas, tiene broncas, ¿de verdad tiene broncas el ser? O el ser es como un poco indiferente a todos nosotros, ¿no? Entonces nos estamos batiendo, sí, con el ser, pero el batidillo lo hacemos nosotros, ¿no? Al ser que le interesa. O sí, bueno, esas son las preguntas. Tú lo que quieres es ponernos en la aporía, Arturo. No, es que la plantea tan fuerte que entonces uno no sabe a dónde ir. Sí. O sea, de repente plantean las cosas, o sea, no sé, gente como Lacan es así, ¿no? Sí, pero aguántame tantito. O sea, gente como Lacan sí empieza a plantear las aporías, pero de repente ya no hay a dónde hacerse, ¿no? Como él sí, por ejemplo, cancela la posibilidad del saber o que haya una relación entre el ser y la verdad, entonces pues, ya no hay nada que saber estricto sensu, porque estamos en una aporía y nunca se tocan el ser y la verdad, ¿no? O la certeza, para poner muy hegeliano, la verdad y la certeza. La certeza siempre es subjetiva, pero no es de nada sabido. O sea, yo siempre estoy seguro de mí, pero ¿quién sabe de qué estoy seguro? Para decirlo muy vulgarmente. Pero ya después, él mismo empieza a decir, bueno, es que lo real no puede ser conocido, pero sí tantito, ¿no? Entonces, ese sí tantito es lo que, o sea, ese resquicio dentro de la aporía que nos deja una tarea, es lo que no encuentro. En Kant está muy fácil, ¿no? Sí. No puedes saberlo todo, pero si hay un camino eterno que puedes seguir y te vas a ir aproximando asintóticamente al sumo bien y a la verdad, ¿no? Bueno, pues ya está, será en la eternidad, ¿no? Pero hay un camino. Pero el riesgo un poco del aporos, ¿no?, es que, ¿verdad?, no haya camino y que lo aporético cancele las posibilidades, como dicen por ahí, ¿no?, por ejemplo, los alemanes, clausurado por inauguración. Bueno, no sé, ¿alguien quiere añadir algo? Bueno, no sé si con todo esto me recuerda mucho de hecho, a la primera pregunta, donde tratamos de contestar por qué es importante una metafísica precisamente aporética y sistemática, y todo eso que se está mencionando ahorita pues me suena como a eso que menciona Hermann desde un principio, que es ese, podría así decirlo, como necesidad de que a la hora de buscar un problema ya tengamos una respuesta pues como anticipada, una respuesta prometida, y esa necesidad de abordar los problemas desde una respuesta. Entonces yo creo que de alguna manera sí iría primero el problema, y el problema sería como lo central en esta metafísica, ¿no? O sea, una metafísica de no respuestas, ¿no? O sea, no necesariamente obligarnos o necesariamente guiarnos por la necesidad de una respuesta, sino una metafísica que aborde el problema de una forma, por así decirlo, más atrevida o valiente, de no esperar la respuesta, sino de abordar el problema por el problema en sí y no por la respuesta que se nos promete con el problema. O bueno, no sé si me doy. Sí, yo también quiero precisar. Sí, es que yo también tuve una duda similar como con Arturo, porque de hecho ya lo habían sacado a colación en una de las sesiones de la autoexposición, y era sobre qué significaba problema. Ahora, también es un poco ir adelantando las cosas, porque en la exposición de José pues viene la distinción entre contenido, situación y planteamiento, que yo creo que ahí es donde Hartmann intenta como salvar esto. Pero de todos modos, pues yo sí me preguntaba qué entendía por problema, y en alguna ocasión en una de las sesiones pasadas había salido la etimología, y entonces yo me clavé un poco en la etimología, porque me llamó mucho la atención una cosa
que es la que les quiero compartir. Bueno, está esta cuestión etimológica que es problema dividido en pro, que es prefijo, el balein, que es de donde viene lema, pero los sentidos que tiene el pro es ahí donde yo creo que Hartman está jugando, porque pro puede significar adelante, pero este adelante tiene otros significados, o sea, puede ser tanto como una especie de avanzar, puede ser también como algo que se me pone frente a mí, pero también tiene el sentido de aquello que está primero antes que uno, o sea, curiosamente sí tiene el sentido de lo primero, o sea, el problema sí es algo que puede entenderse como principio. Entonces yo creo que por ahí es donde va Hartman, es decir, los problemas son algo que nos antecede. Claro, no queda claro si eso, o sea, como un poco creo que si entendí lo que Arturo decía es si es un problema para el ser en cuanto tal o para nosotros. Pero ciertamente, desde esta perspectiva, sí el problema es anterior. Entonces, ahí se ve que no es que, quizás matizando un poco lo que incluso José decía de que Hartman es muy tradicional, en el sentido de que sigue pensando la metafísica como ciencia del ente en tanto que ente, o del ser en cuanto tal. Quizás sí habría que ponerle el matiz que es no tal cual eso, sino del problema del ser en cuanto tal. O sea, sí recuperar, meterle ahí el concepto de problema y no tratar tanto de separar en ese sentido, pues esa especificación. Además de que les digo que estuve ahí rascándole a la etimología, que está este sentido del balein, que sí es arrojar. Un poco yo recuerdo, y lo traigo otra vez, lo pongo otra vez sobre la mesa, que se preguntaba quién lanza o quién arroja. O sea, un problema nos viene, pero somos nosotros los que hacemos el problema, o el problema viene a nosotros, porque también había quedado, creo, esa cuestión. Y por otro lado, esto ya se va a ver, supongo, porque eso me va a tocar a mí en la parte de la lógica, que está la idea de la exigencia. O sea, que Hartman no la toca tal cual, pero según yo tengo la intuición de que va por ahí, por el neocantismo, que para ellos el objeto de conocimiento era una exigencia. Es algo que me solicita el objeto. Entonces, creo que también cabe pensarlo por ahí. Y bueno, está también el sentido pues, más tradicional, ni siquiera filosófico del problema, que es el del preguntar, que también José lo puso en su texto cuando contrastaba con Heidegger, el preguntar como una búsqueda, porque el problema también lo podemos entender como un cuestionamiento. Y es un cuestionamiento que, según lo que entendí de Marco también, yo también me iría por esa línea, es una cuestión que te exige una solución, pero que no necesariamente la vas a dar, ¿no? Creo que por ahí va, según lo que pienso. Y ya, nada más era eso lo que quería decir. Uy. Solo para sumar el problema, es que está muy vinculado a lo que dijo Arturo. A mí me parece también bastante complicado de comprender cuando Hartman dice que el contenido del problema, como la cualidad de lo no conocido, es algo que no es obra del hombre, ¿no? Y cómo este desconocimiento no solo tendría que ver con una posición subjetiva ante el mundo, sino con cómo se da la propia estructura del mundo y cómo se da nuestra posición en relación con él, ¿no? Pero a mí lo que me resulta problemático en esta determinación es un poco que de entrada se está dando por sentado el mundo, porque es de hecho la crítica que él hace al idealismo alemán de cómo poner en cuestión el mundo, si al final pues es uno de esos hechos que uno tiene que dar por sentado, ¿no? Pero pues en este sentido ya de determinar aquello que sea el mundo en relación a la suma de todos los contenidos de esos problemas, y cómo entonces hay que evitar una prematura construcción de la unidad de esos problemas y de ese pues mundo en relación con el sistema. Me parece como complicado comprender
si no, en todo caso, ese proyecto de sistematización al final sigue siendo una construcción de mundo, ¿no? O sea que no deja de ser eso, pero solo para ahondar a lo que cuestionaba Arturo, porque también es un poco mi duda también. Habrá que pedirle a Hartman que nos responda. A ver, voy con lo primero, que es sobre la cuestión de lo irracional. Irracional es el ser mismo, ¿no? En el sentido nociológico que está diciendo Hartman, y esto creo que hay que dejarlo claro. Irracional no quiere decir que sea consciente o inconsciente, ¿no? Porque incluso de las cosas que uno es consciente puede no tener conocimiento de ellas, ¿no? Es decir, puede no haber una cabal comprensión de lo que uno se representa, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, Hartman sí está diciendo que el concepto de ser es, y creo que lo dice expresamente acá, estoy en la página 24 del texto, dice: en la más íntima vinculación con eso se impone a su vez que se proceda a una nueva elaboración entre la ratio y lo irracional, y particularmente que se niegue a esto último aquel carácter ambiguo de concepto enigmático, poco claro o místico que con tanta predilección se le atribuye, y se le asegure la significación positiva a que innegablemente tiene derecho a aspirar a título de concepto límite de la cognoscibilidad. En este aspecto, el camino que deberá recorrer paso a paso la investigación pasará por un terreno intermedio practicable entre el racionalismo dogmático y el irracionalismo escéptico. Lo irracional no es un fantasma teórico, ni un asylum ignorantae, sino la expresión llana forjada pros gemas, es decir, para nosotros, no en sí, para el ser en general, siempre que no se le disuelva en los límites de lo cognoscible. Y aquí está, creo, la clave. En sí, no es más metafísico que lo racional, de lo cual es continuación homogénea, ¿no? Entonces, lo que asegura la conexión entre lo racional y lo irracional es el hecho del ser mismo. Y en ese sentido el ser es lo primero, no el problema, ¿no? Ojo, lo primero siempre son los fenómenos para Hartman. Lo que está diciendo Hartman es cómo se ha abordado esos fenómenos en la metafísica. Se les ha abordado o sectorialmente, o se les ha abordado especulativamente, o se les puede abordar problemáticamente, ¿no? En las dos primeras, pues ya hay una imagen del mundo, ¿no? En las dos primeras formas de la metafísica hay una imagen del mundo, ¿no? Donde hay un Dios, es donde hay un alma, y donde está la conexión general de los fenómenos, ¿no? En el especulativo, ¿no? En la metafísica especulativa es que en el fondo las antinomias tienen que ser solubles de lado a la posibilidad de la razón, ¿no? La posibilidad de la realización del sujeto racional. Y esa es la posición especulativa, ¿no? Es decir, la preeminencia del ser humano. Pero para la metafísica de los problemas, lo primero es dejar irresuelto lo que la especulación trata de resolver. Es decir, dejar esas antinomias, esos paralogismos abiertos. No se trata de ofrecer una respuesta, porque aquí viene lo siguiente. La experiencia posible en realidad es determinable en el tiempo, ¿no? Hay cosas que no podíamos experimentar de acuerdo a la situación del avance del conocimiento, ¿no? Y podemos decir, es que eso era una experiencia que era imposible en un determinado momento, pero con el paso del tiempo, el ser humano va ampliando sus posibilidades de experiencia. Y esas posibilidades de experiencia son experiencia del ser, de algo que parecía incognoscible, pero que se ha vuelto cognoscible. Y en ese sentido, creo que Hartman lo único que está diciendo es que en la medida en que nosotros vayamos penetrando en el mundo, en el enigma del mundo, siempre nos vamos a encontrar en determinadas situaciones
en las que se va a anunciar algo nuevo y racional. No lo mismo irracional, sino un nuevo aspecto de esa irracionalidad, ¿no? Y de hecho eso es lo deseable, que se vayan mostrando nuevos aspectos de lo irracional. Si siempre se muestra lo mismo, pues entonces no hay progreso del conocimiento, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, los problemas, ojo con lo que está diciendo Hartman en el inciso B, y es solamente para adelantar, ¿no? Dice, el hombre puede plantear problemas a placer siempre que le den ocasión los fenómenos con que se enfrenta, ¿no? O sea, si alguien viene aquí con su cuestión, es que yo traigo un problema, pues seguramente es una cuestión muy personal, ¿no? A menos de que haya vuelto objetivo eso que le está pasando, es decir, que lo vea como fenómeno, ¿no? Y eso creo que en el fondo da pie a lo siguiente, que es que parte de la experiencia del ser humano en el mundo es caer en fenómenos contradictorios. Y esos fenómenos contradictorios, otra vez, o se les ha resuelto sectorialmente, o se les ha resuelto especulativamente, o piensa Hartman, hay que abordarlos aporéticamente, ¿no? Eso por un lado. Y luego la cuestión del punto de vista, que creo que es interesante señalar algo ahí que tiene que ver con la conexión de ser y pensar. Cuando Hartman dice que todas las posiciones, todas las soluciones especulativas o tradicionales asumen un punto de vista, tiene que ver con la idea de que hay una imagen del mundo, ¿no? O sea, punto de vista e imagen del mundo son cosas que son muy cercanas, ¿no? Y en esa visión de las cosas, lo que le preocupa siempre a Hartman es que todo se decide siempre en favor del ser humano, ¿no? Como que el mundo siempre se vuelve un lugar demasiado habitable para el ser humano, ¿no? O es sometible al orden del ser humano. Y lo que no se deja someter a eso es lo que acabamos por ver como irracional, ¿no? Creo que Hartman no está negando los puntos de vista, lo que está diciendo es que nuestro punto de vista tiene que nacer de los problemas y no de las especulaciones, ¿no? Esa es como la idea que hay de fondo, y lo que de alguna u otra manera está diciendo que es el punto clave de ese punto de vista es, para decirlo con Heidegger, la determinada precomprensión del ser que tiene, ¿no? Claro, el problema es si se concibe al ser como idea o al ser como siendo en sí, ¿no? Y ahí es donde está prácticamente la disputa entre idealismo y realismo en la época, ¿no? Hartman quiere hacer un paso atrás, y creo que lo dijiste bien, ¿no? Se trata de retroceder a todo punto de vista, a un punto de vista, o ese retroceso, del cual, y esto lo quiero conectar con lo que decía Arturo, del cual ni siquiera el propio Kant se pudo desdecir, ¿no? Que es, pues en el fondo nos afecta la realidad de las cosas, ¿no? Y ahí está la ambigüedad del concepto de cosa en sí en Kant, como puede ser no el objeto de la experiencia, sino lo que causa la experiencia, como así también puede ser el objeto de la idea, ¿no? Y esto lo traigo a colación porque estaba revisando la semana pasada, a raíz de una plática que tuve la semana pasada, hace 15 días con Carlos, de que pues cosa en sí en Kant puede significar la realidad como independiente del sujeto o el objeto de la representación de la razón, ¿no? Que son las ideas. Y también el límite de lo cognoscible. O el límite de lo cognoscible, ¿no? Entonces, la pregunta que podríamos hacer es ¿con qué concepto de cosa en sí está jugando Hartman? Y tiene que ver con el del objeto de conocimiento. Pero, y esta es la diferencia, no debemos reducir experiencia a conocimiento, ¿no? O sea, no son identificables experiencia y conocimiento. Se puede tener experiencia de aquello que no se conoce. Y eso es el orden de la vida. Como por ejemplo, voy a poner aquí muy sentimental, pero todos hemos vivido el amor.
Ahora díganme qué es el amor. Ahora el micrófono así de grave. ¿Lo ven? Es similar a la pregunta de Claro. Bueno, ahí depende mucho de qué se está entendiendo por conocimiento. Conocimiento como la adecuación de tu representación con lo que las cosas son. Y eso es el significado básico de conocimiento, perdón que lo diga así, desde antiguo, ahora y siempre, ¿no? Conocimiento, no estoy diciendo verdad, ¿no? Conocimiento, es decir, que haya una adecuación entre lo que tú crees que es la cosa y lo que la cosa es. ¿No? Es que pienso un poco, o sea, pasó el legalismo de conocer y pensaría una vía aristotélica donde es la coactualización entre la inteligencia o la sensibilidad y, o sea, sí, dos cosas que están en acto. Por un lado el sentir, por otro lado el objeto del sentir. Y eso ya por sí solo se conoce sin que ello implique una adecuación entre representaciones o el desarrollo de una teoría. Bueno, a ver. Es que decir eso en Aristóteles es como vago. Porque o sea, por ejemplo, si el órgano no está bien constituido, no capta adecuadamente, ¿no? Como por ejemplo, cuando nos dio COVID, a todos nos pasó que se nos acababa el gusto o el olfato, ¿no? Entonces yo ahí no tengo una relación veritativa con las cosas, ¿no? No tengo el órgano y sin embargo la cosa sigue teniendo sabor. O sea, ¿cómo lo puedo saber eso? Pues voy y le pregunto al de al lado, oye, ¿sí te sabe? Yo también me enfermé. Yo también tengo COVID. Hijo madre. Estoy tratando de poner buenos ejemplos, Jale. Pero el punto es un poco ¿no? Ahora, entiendo lo de la coactualización, pero yo no sé si Aristóteles está diciendo que lo que coactualiza al objeto de la percepción sea el sentido, es el medio, ¿no? Por ejemplo, en el caso del color, es la luz, no es el objeto mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí habría que hacer como 2, 3 matices, porque a final de cuentas, yo puedo decir con verdad, apagando la luz, que esa pared es blanca. Y no está dado en la cosa, sino porque yo tengo la memoria de lo que vi. Y sigue siendo un enunciado que corresponde, ¿no? Y esto, quiero hacer una pausa. Lo que pasa es que creo que desde hace mucho tiempo en filosofía, el concepto de verdad como adecuación, pues es muy vilipendiado, ¿no? Cuando en realidad quizás no hemos reflexionado sobre las condiciones que hay detrás para que esa noción haya surgido, ¿no? Y además esto, ¿no? Que no es solamente la adecuación, sino que es una correspondencia, ¿no? Es decir, hay un diálogo entre la conciencia y la cosa, ¿no? Es como un ponerse a prueba, y en eso es donde se va dando la verdad, más como un proceso que como una mera captación instantánea, ¿no? Y en ese sentido creo que se aleja de Aristóteles. Nada más es como... Pero como otra vez, ¿no? Solamente para dejar claro, acá el conocimiento hay que entenderlo estrictamente como correspondencia o adecuación. Después discutimos sobre si eso nos alcanza o no, ¿no? Para la cuestión. No sé si quedó todavía algo de las observaciones que hicieron ahorita. No, bueno, yo creo que lo mejor sería devolver la palabra a José, porque ya son muchas lecciones las que faltan. Y no sé, yo sugiero esto, que bueno, va a ser un chachón para ti, José, pero ni modo. Que ser lo más sintético que puedas para que se pueda más o menos ver los otros apartados. Y ya después otra vez volver a otra ronda. Creo que es lo mejor porque ya es la mitad. Podemos seguir una página por hora con más tareas. Pues nos quedamos de aquí a las 10 de la noche. Bueno, entonces están las dos posiciones. ¿Cuál escogen? La primera. Ah, bueno. Muy bien. Adelante. Bueno, pues
va a la sección B lo más rápido que pueda. La sección B básicamente resuelve y, bueno, trata de resolver y poner las tesis que vayan a tratar de ubicar cómo resolver estas cuestiones que han surgido. Y es esto de la situación y el contenido de los problemas. Entonces, bueno, hay problemas como se ha dicho mucho aquí, ya hasta aparece la canción esta del tipo Ricardo Arjona, ¿no? El problema no es problema. Pero bueno. Entonces, bueno. Lo que ya que dijo, los problemas no se quieren plantear, no se plantean a gusto, a menos que los fenómenos así lo permitan. Y más bien lo que pasa es atender a los problemas que, como se ha dicho y genera bastante problemática, bastante polémica, es que esos problemas están dados ya con la estructura del mundo. Ya vienen, en cierto sentido nos anteceden, pero también van a seguir estando ahí cuando nos vayamos. Es como decía, problemas residuales que ninguna filosofía ha resuelto y que en este sentido cabe calificar de perennes. Eso está en la página de la 28 a la 29. Entonces, bueno, así tenemos que una cosa entonces es plantear problemas y otra cosa es cómo estén situados estos problemas. La cuestión de la situación creo que es algo bastante complicado, pero que para aclararlo, pues, a ver, haremos lo que se pueda. A ver, dice que cambiar la situación no es algo que corresponda al arbitrio del hombre, no corresponde a que el hombre lo quiera hacer, sino que a lo sumo, y aquí voy a leer textualmente porque sí está medio complicado, y es mi texto, cierta dirección determinada será la que lleve a que la situación cambie o se mueva. O sea, cierta dirección determinada. Pero ¿esta dirección de dónde viene? La dirección viene del contenido del problema. Y esto ya es un poco raro, pero a ver, para más o menos entender sería algo así como, se me adelantó, como cuando Heidegger en el parágrafo 2 de Ser y Tiempo decía que es la búsqueda, lo buscado lo que guía la búsqueda. O sea, uno busca algo y es uno cuando está buscando lo que está dirigiendo. ¿Cómo lo buscas? Es eso que estás buscando. O haciendo otra comparación que puede ayudar cuando Santo Tomás decía que la causa final dirige a la causa eficiente. O sea, esto también es un poco raro, pero es como decir, cuando haces algo, en el tiempo lo primero que surge es tu acción y lo último que sale es el resultado. Pero esa acción está motivada por el resultado, que en ese sentido es lo primero. Digo, esto es para más o menos tratar de entenderlo, porque pues Heidegger dice que hay que plantear la pregunta por el sentido de ser, estas cosas, y pues puede ser distinto a lo que está diciendo el señor Nicolás. Santo Tomás más bien se aboga a la cuestión de la generación o la teología, pero si esto sirve para entender un poco mejor, pues creo que está bastante bien dicho. Ahora, entonces, lo que interesa son los contenidos del problema que están señalados por la situación, cuya dirección la marca la situación. Ahora, el contenido del problema es que no es propiedad del ser humano. No tiene nada que ver con el ser humano, pero sin embargo aquí hay una cuestión un tanto curiosa respecto a la situación y el contenido. Y es que si bien el contenido, eso absolutamente no tiene nada que ver con el ser humano, sin embargo en parte la situación sí. En términos legales se podría decir que en nuestra jurisdicción no está el contenido, pero sí está la situación. Y esto es en parte porque leyendo los pasajes podría parecer un poco contradictorio, podría parecer que a veces dice que la situación tampoco depende del hombre, pero por momentos parece ser que sí. A mí me parece que esto se puede explicar como cuando se da un fenómeno curioso en lógica, que es en estos silogismos hipotéticos, que es A entonces B, B entonces C, A entonces C, y se elimina la B. Me imagino que sería algo parecido a lo que aquí sucede, pero me voy a tratar de explicar en este punto y para explicar lo que es la situación. La situación podría, a menos que alguien tenga alguna posición, analogarse para que se pueda entender mejor con lo que es la formalización, lo que es el formateo, o lo que decía hace un momento, lo que tiene que ver con cómo se aborda el contenido problemático. Será como, la situación sería el modo en que se formaliza. Pero ahora bien, esa situación tampoco está propiamente en control del ser humano, porque la situación ya también está dada en función de otras cosas que tienen que ver con esto que me lo salté hace un momento. Eso, que la situación, el cambio en la situación tiene que ver con el contenido del problema. O sea, el contenido del problema es el que le señala la dirección a la que va a cambiar la situación. Entonces se podría decir que en tanto que el hombre es el que va a posicionarse, a formatear la situación, en ese sentido está en su jurisdicción la situación.
pero no lo está en tanto que en última instancia esa dirección que va a motivar a que el ser humano cambie su posición viene del contenido. No sé si se puede decir más o menos en estos términos. Bien, entonces tenemos eso, ¿no? Que hay un contenido del problema y qué es lo que va a señalar la dirección a la situación. Ahora bien, estos contenidos de los problemas no solo son metafísicos. Para saber cuando el contenido de un problema es estrictamente metafísico, tiene que cumplir con algo, y es que tiene que ser impenetrable. Y así lo dice textualmente en la traducción. Que ese es el criterio para suponer que hay un contenido problemático metafísico, que sea impenetrable. Y en ese fondo impenetrable es en el que él pretende que trabaje su metafísica de problemas. Y aquí, esto sí lo quiero sacar porque creo que puede servir para que se comprenda más esta noción complicada, ya sea bien para que se entienda mejor o para diferenciarlo de otras cosas similares, que distinguirlo, por ejemplo, de las ideas de que el contenido irracional puede ser una cosa mística o no, como ya se ha dicho que es algo gnoseológico, pero es como cuando hay un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, datado de 1860 y pico, 1868 concretamente, donde dice, y solo voy a ver una parte, dice la rima cuarta: mientras la ciencia descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que el cálculo resista, mientras la humanidad, siempre avanzando, no sepa dó camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Digo, aquí obviamente esto es poesía, pero podría decirse, habrá metafísica. Pero podrá decirse, habrá metafísica. En ese sentido es muy parecido lo que está diciendo, y bueno, se podría... Un tema interesante ya podría ser qué tanto se relaciona Harman con el romanticismo y si tiene alguna herencia del romanticismo. Pero bueno, sea como fuere, pues hay muchas objeciones que no hemos tratado y que él tampoco trata, la verdad. Él dice, las trato después. Vamos a hacer lo mismo. Y él dice, bueno, de cualquier manera, ¿cómo se puede suponer que hay? Vamos a suponer que este trabajo filosófico puede dar resultados, y lo voy a mostrar con mi empresa, que es hacer la metafísica del conocimiento. Ahora bien, él dice que inherentemente los problemas, y él va a elegir el problema del conocimiento, tienen inherentemente, y él textualmente dice, tienen inherentemente una metafísica. Y esta pues ya viene con el problema que es eterno, o sea, ya le va, y supongo que tiene que ver con esto de la situación, cómo nos posicionamos al respecto. Y pues creo que eso sería lo principal del apartado B, la cuestión del contenido y la situación. Paso de una vez al C rápidamente, si les parece, o digo porque se relacionan. Sí, se relacionan. Bueno, entonces, así las cosas. Hay dos sentidos en que se puede entender esto del problema del conocimiento, que ya es un problema que asume como metafísico. El sentido lato serían como los problemas parciales que no se reducen los unos a los otros y que tampoco tenemos derecho a unirlos así como se nos dé la gana. Son, así lo entendí yo, me parece más sencillo entender, son las especies del género. Son las especies del género problema del conocimiento metafísico. Y hay dos principales, la psicológica y la lógica. La lógica va para la siguiente sesión. Ahora a partir de aquí ya vamos a tratarnos solamente de la psicológica. Bueno. Ahora bien, eso es el sentido lato, las dos parcelas, lo lógico y lo psicológico. Esto es así porque en el problema del conocimiento metafísico tiene que haber algo, o hay algo más bien, no tiene que haber, sino que hay algo que ni es lógico ni es psicológico, que los trasciende a esos dos. Ahora bien, él dice, bueno, sí, aquí es muy legítimo saber, ¿y cómo sabemos que hay un algo que no es ni lógico ni psicológico, sino que lo rebasa? Bueno, y él plantea la pregunta, la cuestión de cuál es el objeto del conocimiento. Y por lo que inmediatamente él dice, pues cabe inferir que a lo que se está refiriendo con cuál es el objeto del conocimiento es el ente aprendido, o la cosa aprendida. Podemos discutir si hay ente, diferencia entre ente y cosa, pero mejor no. Y bueno, ya una vez dicho que ese es el objeto del conocimiento, el ente aprendido va el problema en sentido estricto. Y leo lo que textualmente él dice en la página número 31. No, perdón, en la página número 33. El problema del conocimiento en sentido estricto se halla entrelazado con la cuestión ontológica relativa al modo de ser del objeto, de suerte que si se separa de ella, se le rompería la espina dorsal.
La dificultad del aprender estriba precisamente en el concepto de ser que se pretende aprender. Esto es muy importante porque estamos, por un lado ya estamos, lo que hace un momento se dijo de que metafísica no es lo mismo que ontología. Por eso aquí está diciendo que la cuestión ontológica relativa al modo de ser del objeto, y pues no está diciendo que sea una cuestión metafísica, sino que es una cuestión ontológica, pero que además es la espina dorsal. O sea que es de a partir de donde va de donde parte el asunto, pues. Entonces, dice, lo difícil es precisar el concepto de ser de eso que se pretende aprender. Entonces, a mí se me ocurrió plantearlo, aunque pues, puede ser un poco complicado plantearlo así, que sería plantear qué es o cómo es ese ente que estamos aprendiendo. Digo, hay riesgos porque el qué es pues va referido al quid, el qué, la esencia, y el cómo, a la modalidad, que hace un rato se ha aclarado que la modalidad refiere a qué es el cómo es eso, pero es su modo de ser como irracional, como irresoluble. Entonces eso ya no hay ningún problema. Y bueno, como es una cuestión relativa a cómo es esto que se aprende, este ente aprendido, es algo gnoseológico, es una cuestión de cómo lo conocemos. Entonces, en sentido estricto, el problema tiene más que ver con la gnoseología que con la psicología lógica. No, el problema en sentido estricto, que lo es por estar relacionado al ser, a la cuestión ontológica metafísica, está más cercano, está de parte de la gnoseología. Y la parte psicológica y lógica no es en sentido estricto metafísica, y por eso es lo no metafísico en el problema del conocimiento, que así se llama esta sección que estamos viendo. Entonces, lo mismo, sí, que no coinciden. Sí, por esto se ha opuesto la gnoseología, la gnoseología psicologista a la logicista, no son cuestiones solubles, están opuestas, y pues tiene que ver con eso, ¿no? Del ser aprendido. Y pues prácticamente eso es todo el contenido del primer capítulo. ¿Alguien quiere comenzar con observaciones de esta parte? ¿O no? ¿O todo es clarísimo? Fue algo rápido, entonces no sé si alguna yo creo que hay cosas. Tomás. A mí la parte que más se me complicó es esta que exponía Max Sillano sobre cómo el contenido de los problemas es perenne y el ser humano siempre está en una situación histórica en que se enfrenta con esto que es ahistórico, ¿no? Y en ese sentido uno siempre está condicionado por el momento en el que esté inscrito en la historia, y por ello mismo el problema va a acontecer de forma distinta, pero no es cuestión que le, digamos así, que le afecte a la cosa, sino a nosotros mismos, ¿no? Sí. Eso es lo que no me queda claro, y ahora que Maximiliano puso más el dedo en la llaga, claro, yo ahora que recordaba que la lectura es esto de, porque a mí me parecía que la situación del problema era guiada por el ser humano, en el sentido en que está inscrito en una época histórica, ¿no? Pero, claro, Hartmann dice que lo irracional, el contenido problemático, es también el que guía al ser humano. Entonces, si podemos detenernos en eso. A ver, ¿alguien más sobre este tema? Pues yo quisiera agregar algo. Bueno, no sé si tú quieres primero. ¿Segura? Sí. Bueno, es que creo que un poco lo estás diciendo tú, Tomás. Según yo, la situación tiene que ver con la tradición. O sea, que la tradición sí es algo que te puede preceder, pero no de forma absoluta, porque perteneces a ella y de alguna manera como que la direccionas. Al menos yo entendía la situación del problema así. Es ese punto intermedio. Y por eso creo que lo decías muy bien, o sea, con una época histórica, en una época histórica determinada hay situaciones del problema. Y efectivamente el contenido sí sería como algo previo. Y yo creo que ahí sí yo, no sé, si te entendí bien, tú dijiste que lo primero era el ser, no el problema. Pero yo digo que sí es el problema en Hartmann, pero el contenido del problema.
para ser más preciso. Así sí. Sí. Así sí. Sí, o sea que eso sí sería lo primero para Hartman, el contenido del problema. Y por eso sí me daba sentido lo que relacionamos. Entonces, esto era nada lo que yo quería agregar. Gracias. Bárbara y Mau. Bueno, yo estoy de acuerdo con Tomás en que quizás esa parte es un tanto espinosa en el sentido de cómo se distingue una forma histórica de aquello que acontece de manera idéntica, ¿no? Y que en todo caso ahí estaría como los contenidos de los problemas, que de manera muy brillante me parece, o sea, cómo lo vinculaste con la cuestión de Becker. Y a mí me gustaría un poco que, si se puede, si no, no pasa nada, que ahondes como en esta cuestión que ponías de una potencial relación con el romanticismo, porque a mí justo me recordó a Jacobi, o sea, como esta postura de Hartman en la que, porque Jacobi se posiciona en esa época del idealismo alemán como alguien que está tanto criticando la posición de Spinoza como la posición en la que se habla de toda esta serie infinita de causalidades, ¿no? Y entonces él habla de esta verdadera conciencia inmediata en la que no se puede ni cosificar a Dios, que en el caso de Hartman sería no cosificar el ser, ni tampoco como pensar primero en la cuestión de cómo la racionalidad científica se posiciona de manera privilegiada. Entonces, por eso a mí me pareció muy interesante cómo tú lo pusiste tú, porque a mí también me recordó un poco como esa postura, donde considero que quizás lo idéntico, lo que permanece idéntico entonces en ese sentido es justo esta manera en que se afirma pues el mundo, ¿no? O sea, pero creo que sigue hasta ahora un poco difuso, ¿no? O nebuloso en ese sentido. Bueno, nadie tenía la pregunta hacia Jalil, porque, bueno, ahorita dijiste algo que me llamó la atención, de que el problema era lo primero y después el ser. Y me llamó la atención porque... Porque, o sea, como lo comentaste en un inicio, sí recuerdo haber leído alguna vez la etimología del problema, no sabía que tenía que ver con la ley, pero sí como aquello que está enfrente. Y yo lo relacionaba mucho con, igual, la palabra obvio. Lo obvio es lo que te sale al paso. Por ejemplo, Zubiri dice que la metafísica se encarga del obvio, porque siempre es la realidad lo que sale al paso. Y en este caso yo pensaba en términos de ser, o sea, justo el ser es el problema, el ser es lo que sale al paso. Entonces me llama mucho la atención que se haga esta distinción entre un problema donde no sea el ser el tema, no sea el ser el contenido. Y sobre eso mismo también quería hacer lo que esta idea de que había salido de los problemas respecto de la metafísica tradicional, porque es Aristóteles quien dice en la metafísica que el sabio es el que se hace cargo de los problemas más difíciles. O sea, lo que la nota característica y distintiva de la metafísica es la dificultad de los problemas que se plantean. Y bueno, aquí incluso salió el tema de que la metafísica se encarga del impenetrable. Pero en todo caso esa es mi duda, o sea, ¿cómo se hace esa distinción entre problema y ser? Y no siempre es el ser el problema. Bueno, más bien yo no dije, o no sé si lo dije y me equivoqué, que, o sea, primero está el problema y después el ser, sino que lo primero es el contenido del problema del ser, o sea, ya poniendo todo junto. Okay. Sí, o sea, justo no, o sea, si algo creo que he entendido en Hartman es evitar las relaciones jerárquicas. Entonces, por eso yo decía que el contenido del problema me daba sentido, y bueno, ya ahora repensándolo me da más sentido en la medida en que el problema solo emerge desde la relación. O sea, creo que lo que Hartman está diciendo no es que el ser sea anterior tal cual al ser humano, sino que el problema es la relación de ser en la cual el ser humano ya también está, y por eso se vuelve un problema para él. Pero eso no quiere decir que sea con independencia absoluta del ser humano. Es que es un juego medio extraño, espero que me haya dado a entender, pero justo creo que no habría problema si no hubiera relación. Creo que por ahí va la cosa. Pero sí. Es que
Perdón, le estás respondiendo a Arturo. Arturo quiere participar. Sí, perdón, Arturo, déjame meto en la fila, perdón. Pero No, métete. Así cuando le pides a la señora de las tortillas, perdonen que me meta. No, ahí sí no te dejan. Todo el asunto de lo que está diciendo Hartman acá, quizás no lo habíamos hecho explícito, pero hay que hacerlo explícito. El problema son las relaciones de ser, y ahí está la clave. Lo que pasa es que, en consonancia con lo que está diciendo Jalí, las relaciones de ser no son menos entitativas que los entes, ¿no? Entonces, lo que sí cabe decir, y creo que Hartman no estaría en desacuerdo con eso, es que el mundo es problemático porque existe el ser humano, ¿no? Si no hubiera un ser que pudiese encontrar fenómenos contradictorios y hacerse preguntas acerca de eso, el mundo no tendría nada de problemático. Entonces, podemos decirlo así, lo problemático es la relación del ser humano con el mundo, ¿no? Y esa relación se llama relación de ser, ¿no? Es una Seinsverhältnis, que eso es uno de los conceptos centrales de la metafísica del conocimiento. Eso es solo lo que quería apuntar, Arturo, porque creo que ahí está la respuesta de lo que estabas preguntando hace rato, ¿no? O sea, no el mundo en sí, sino nuestra situación ontológica en el mundo, nuestra posición ontológica en el mundo, es lo que da lugar a los problemas. Lo cual me lleva, y esto, perdón, antes de que se me vaya, porque fue algo que preguntó Bárbara hace rato sobre el concepto de mundo. Y a mí me encantó la cuasi definición que da Hartman de mundo, que está en la página 31. Dice, está hablando de si existe lo irracional o no, ¿no? Y dice, bueno, esta preocupación es prematura, ¿no? Por lo menos no cabe argumentar así antes de haber puesto a trabajar propiamente estos conjuntos de problemas. ¿Cómo vamos a saber, pues, si las líneas de problemas que al principio divergen no acabarán convergiendo de nuevo? En modo alguno faltan notorias relaciones entre los problemas, y el mundo en conjunto, en cuanto forma la suma de todos los contenidos de problemas, seguramente que tampoco deja de tener relación más allá de los límites de lo evidente. Entonces, ¿qué está diciendo que es el mundo Hartman? Un conjunto de problemas. Y por eso, de contenidos de problemas, y por eso suena cercano al idealismo, ¿no? O sea, es que es interesante. Hartman no se quiere deshacer de lo que ha aportado el idealismo, de que el ser humano es un factor determinante en la totalidad de las conexiones de ser. Lo que quiere limitar es la sobrepotencia que se le ha dado a la razón humana, ¿no? Ese es como, ¿no? Entonces, por eso el mundo no nos excluye. Nosotros somos seres del mundo, y el mundo no sería el mismo si nosotros no estuviéramos vivos, ¿no? Y creo que por ahí ya. Ahora sí, Arturo, perdón. Tal cual, lo de las tortillas. Ni perdón. Perdón. No es cierto, nomás porque se enfrían. Y luego ya se hacen duras las ideas en la cabeza y ya no se pueden ni masticar. Lo que yo quería decir es, estoy de acuerdo en que los problemas son de nosotros, pero en cuanto reales. Creo que la cuestión ha sido siempre que el problema no está en el ser, sino que está en el pensar, ¿no? Pero nosotros estamos en el ser, y el problema parece ser como un efecto restringido del ser, o el ser en una región en particular, ¿no? Que se hace problemas, ¿no? Y que desafortunadamente no resuelve, o afortunadamente. No, pero lo que yo quisiera insistir, para que esto no se convirtiera, para que esto fuera viable,
no podría ser exclusivamente de nosotros. Es decir, que los problemas tienen que ser compartidos con el resto de los seres. En diferente medida, ¿no? Pero bueno, el gusano tiene el problema del hambre, ¿no? Lo mismo que nosotros tenemos el problema de tener que comer. Ahora, eso no es un problema metafísico, pero tiene algo de problema. Tiene algo de problema y sería interesante como para que sea viable esta inserción de lo problemático en el ser, que nos vincularan los problemas con los otros seres, ¿no? Y que los otros estuvieran de alguna manera también concernidos, ¿no? A lo mejor nuestro amigo perro no está concernido, ¿no? De la misma manera que nosotros, pero cuando yo vivo con él hay algo del destino común, ¿no? Hay algo problemático que nos abarca, aunque cada uno lo plantee desde su lado de la adecuación. Y eso nos lleva al problema de cuando nosotros hablamos de lo primero, pues hay que decir lo primero para quién, ¿no? Hay una distinción clásica, bueno, está lo primero en sí y lo primero para nosotros. Lo primero para nosotros, lo primero en sí, pero nosotros, eso es lo que hace que nosotros al final podamos plantear las cuestiones primeras y eso haga que una filosofía primera solamente sea posible como una filosofía final, ¿no? Es decir, solamente hasta el final podemos llegar a lo primero o a cierta primeridad. Entonces, no sé, me parece una distinción pertinente decir eso, que es lo primero en sí y lo primero para nosotros. Pero una pregunta que yo tengo es, ¿hasta qué punto? Porque salió ahí, ¿no? El tema me pareció interesante, ¿no? Los paralelismos con Heidegger, ¿no? ¿En qué medida, así como lo indeterminado del ser es infinitamente determinable en cuanto ente, lo irracional no es ilimitadamente racionalizable como conocimiento? Es decir, no es la oposición, sino es el y que quizá podría funcionar mejor si fuera un pre, ¿no? Lo pre-racional, en tanto que puede devenir no racional, pero que sí puede ser racionalizado, razonable, ¿no? Porque de repente la I o las alfas privativas pueden dar la idea de un dualismo, ¿no? Y creo que es más bien como un paso de lo indeterminado a lo determinado. Te digo, como en cierto paralelismo con Heidegger, ¿no? Ahora, yo quisiera plantear una cuestión así muy, pues todavía así medio crudelia, pero ¿hasta dónde? O sea, el hecho, hace unas sesiones, tú lo que estabas diciendo era, hay problema porque somos seres en el mundo concernidos y algo se nos juega ahí, ¿no? Entonces esto no lo dijiste así porque esto suena más heideggeriano, ya se me olvidó, lo hubiera apuntado, te salió muy bonito, pero ahí lo buscas en las grabaciones, pero algo que podría ser del problema, y también a propósito de lo que estaba diciendo Jalí sobre si el problema te lo lanzan enfrente con una tortilla o tú te lanzas para adelante, creo que el problema tiene que ver cuando hay más de una solución posible, es decir, con los grados de libertad. No hay problema si no hay de dos sopas. Donde no hay problema es en la causalidad estricta. Para la bola de billar no es problema para dónde irse, porque no tiene de otra. Hay problema cuando hay más de una. Entonces, ¿hasta qué punto, por esto que estaba el comentario del compañero de que la cuestión es exponer los problemas, no resolverlos? Ahí me fui. ¿Hasta dónde el problema? ¿Ya? Sí, te oyes. Ya. No, ¿hasta dónde el problema no es un asunto que nos impide pasar por un caminito? ¿Hasta dónde el problema es la exposición de las posibilidades que tiene una situación? Es decir, voy a poner una cosa muy tonta, ¿no? Pero es lo que tengo enfrente y ya está llegando el súper, no sé cómo, yo no lo voy a coger. Pero la cuestión es, o bajas por las escaleras o bajas por el elevador, ¿no? Es un problema porque no está decidido a priori cuál debe ser el camino. Entonces, mientras haya una multitud de caminos posibles que puedes adoptar en una situación, entonces esta se constituye un problema. Y exponer un problema es como exponer el espacio lógico, ontológico, de los caminos que se pueden tomar, ¿no?
y que constituyen un problema no porque no los puedan resolver, sino porque no está dicho cuál de esos se debe tomar en cada caso, ¿no? Entonces le digo, es solamente una hipótesis, es decir, cuando tú tienes un espacio no trivial, tienes un problema. Cuando no hay más que seguir derecho, no hay problema. Pero en ese sentido, si nosotros asumimos que la naturaleza no tiene esos caminos trazados y caricaturizados, entonces en la naturaleza también hay problema, porque también los animales tienen que tomar decisiones, y los animales se bifurcan, y las leyes, no sé, se duplican o aparecen nuevas leyes, etc. No para ligar el problema más bien el asunto del problema con el asunto de la libertad, o con los grados de libertad que hay en una situación. Y ya lo último, no sé hasta qué punto, bueno, a ver, rápido. Kant dice una cosa muy bonita, rete bonita, y es que el problema de la razón no es lo irracional, sino es el mal uso de la razón. Es decir, el peor enemigo y el mayor riesgo de la razón no está del otro lado, sino está en la razón misma. Entonces, a veces, ¿no? En esta distinción de que lo no metafísico está en lo lógico, pareciera como si de verdad tuviéramos a nuestra disposición una lógica ya hecha, y al traspasarla nos encontráramos con lo metafísico, cuando hay algo terriblemente metafísico y problemático en nuestro concepto de lógica. Por ejemplo, así, rápido, ¿no? La predicación está basada, el SSP está basada en un concepto sustancial, en el cual el sujeto permanece no cambiado y el predicado va expresando el sujeto. Eso es una teoría sustancialista, ¿no? Hay algo metafísico y una metafísica en la lógica misma. No fuera de la lógica, sino en el planteamiento mismo de lo lógico. Entonces, cuando uno habla de la aporía, pues la aporía es algo que postulamos dentro de la lógica clásica. Pero si uno le mueve tantito y juega con una lógica paraconsistente o con una lógica dialeteísta, pues resulta que lo que es problema ya no es tan problema. Así tú dices, a ver, esto no puede ser y no ser al mismo tiempo. Y eso es un problema, ¿no? Y eso es una aporía. Pero uno también puede decir, sin tocar el contenido, decir, ay, ¿por qué carajo no vamos a aceptar las contradicciones? Tengamos una lógica dialeteísta, y entonces desaparece el problema. Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Pero desaparece de alguna forma el problema. Entonces, yo no sé si estoy ya en mi alucinación personal, pero no siento que sea tan fácil poner de un lado la lógica y del otro lado la metafísica. Ya, es lo único que quería decir. Sí, lo único, no siempre digo eso, ¿no? Es que es lo único que quería decir. Pero bueno, ya, perdón, eso. A ver, quizás valga la pena adelantar algo sobre lo lógico y lo psicológico. Solamente para que quede claro, porque si no creo que puede darse lugar a confusiones. Cuando Hartman se está refiriendo a lo no metafísico del problema del conocimiento, está refiriéndose a toda vez que no tratamos del objeto de conocimiento, ¿no? Lo digo rápido. La lógica, lo que ve Hartman, es que puede tratar el problema de la estructura ideal de los enunciados y de los razonamientos sin apelar al objeto de conocimiento y quedándose únicamente con la validez del razonamiento. Y eso es lo no metafísico, ¿no? Así operaba la lógica en el siglo XIX. Precisamente Lotze es el ejemplo característico de esto, ¿no? Tratar de hablar de la validez del conocimiento sin apelar al objeto de conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es respetar la estructura ideal de la formulación del discurso científico, ¿no? Esa sería la visión, insisto, logicista. Y la psicologista lo que hace es interpretar al fenómeno del conocimiento sin considerar al objeto y únicamente considerando cómo se van concatenando, cómo se van originando, concatenando y
digamos, deduciendo las representaciones que ocurren realmente dentro de la conciencia. Y en ese sentido no hay un ocupamiento del objeto de conocimiento. Entonces, para entender por qué Hartmann está diciendo que es lo no metafísico, es porque precisamente en ninguna de las dos posturas se considera el objeto de conocimiento, ¿no? Es como una distinción muy técnica dentro del libro, pero que sí hay que tenerla a la vista. Porque si no, claro, o sea, Hartmann no está diciendo que la lógica no tenga implicaciones ontológicas. Lo que está diciendo es, ¿pero por qué lo dejaron de ver así? ¿No? O sea, la crítica es hacia estas posturas decimonónicas, esta suena decimonónicas, que en el fondo creían que de lo único que había que tratar era de lo que sucede en la conciencia, ya sea entendida trascendentalmente o entendida empíricamente, ¿no? Y por eso su crítica es a los subjetivismos y al idealismo, ¿no? Entonces, es solamente en ese sentido, Arturo, porque yo no creo que Hartmann esté en contra de otras formas de lógica que digamos que desde la perspectiva tradicional, ¿no? Puedan mostrar falta de consistencia y tal, y que abran otros caminos. Sin embargo, Hartmann diría que detrás de eso sigue habiendo problemas metafísicos por resolver, ¿no? No sé si eso está aclarando algo para todos. ¿Sí? Había otra cosa que dijeron ahorita que a mí me llamó la atención, que era sobre planteamiento y situación, ¿no? Hay una cosa muy interesante de lo que está diciendo Hartmann, que es dónde está situado lo histórico, que es justamente la noción de planteamiento y de situación. Y lo que creo que hay que entender de por qué la situación está en el intermedio, ¿no? Porque por un lado la situación nosotros la vamos elaborando con el progreso del conocimiento. Pero ahí donde ya no podemos progresar en una determinada situación es porque el contenido se nos retrae frente a las herramientas con las cuales estamos abordando ese contenido, ¿no? Entonces por eso tiene este carácter bifronte, ¿no? De que por un lado, si el hombre puede trabajar, el varón libre, para decirlo con Platón, el ser humano puede trabajar. Sí, dile algo, por favor. Vete con el señor. Todo eso está, bueno, ahí lo editan, ¿eh? No, en cierto sentido el ser humano puede trabajar ¿con qué? Justo con la tradición, ¿no? Pero la tradición no transforma el hecho de que el asunto que es preguntado siga siendo un asunto enigmático, ¿no? Y eso creo que tiene que ver mucho con lo que está diciendo Heidegger en Ser y Tiempo, ¿no? La pregunta por el sentido del ser ha caído en el olvido, ¿no? Y eso quiere decir no solamente que ya no se plantee, sino que la situación hace parecer que ese contenido ya no es un problema, ¿no? Cuando en realidad lo que hay que hacer, y lo dice Heidegger, es volver a despertar la sensibilidad para la necesidad de la pregunta que interroga por el sentido del ser, ¿no? Bueno, Hartmann, nada más les paso el dato, piensa que esa manera de plantear la pregunta está equivocada, ¿no? Porque no se puede preguntar por el no se puede preguntar por el sentido de algo cuando no sabemos cuál es el ser del sentido, ¿no? Eso lo dice en la ontología, ¿no? La pregunta que interroga por el sentido del ser es una pregunta que cae en una petición de principio. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el ser del sentido. Y si el sentido es, pues estamos cayendo en una petición de principio. Bueno, ahí mismo Heidegger, no sé si igual en el segundo o tercer parágrafo, dice, y esto que estoy diciendo es una petición de principio, pero me vale. Sí lo dice. No, para que vean cuando la lógica no mueve el pensamiento, ¿no? Pero bueno, no vamos a caer Por el círculo hermenéutico.
Sí, pero es que eso, bueno, no nos metamos ahí con la cuestión. Es que claro, ¿no? Es como muy peculiar decir que lo que precomprendemos sea el ser, cuando pudiera ser la vida, el valor, no sé cuántas cosas más que justamente son las que configuran nuestra orientación básica en el mundo y no qué significa ser, ¿no? Pero bueno, eso es algo que los propios intérpretes de Heidegger han dicho, solamente se los paso al costo, ¿no? Hay toda una tendencia en la interpretación de Heidegger que piensa que se puede hacer hermenéutica de la facticidad sin la pregunta que interroga por el sentido del ser. O bueno, ya que también estamos en las críticas hacia Heidegger, también pensar de otro modo la tradición, o sea que la tradición es en realidad la que nos vincula a los problemas, ¿no? O que incluso la tradición misma es la que nos hace ver algo problemático, ¿no? No tanto que sea ella la que los encubra, porque pues resultaría difícil pensarnos fuera de la tradición, ¿no? En algún punto para cuestionarla. Sí, es una apropiación más positiva de la tradición y no la de los encubrimientos. Pues sí, más gadameriana. A ver, Mau. Yo tengo dos preguntas. Bueno, hace rato me sorprendió por eso mismo. No. Aunque bueno, sí hace rato me preguntaste por el romanticismo, ¿no? Ah, Sí. sí. No, era lo que iba a decirles que sí quería. Pues muchas gracias, pero ya no me digas. Sí, yo tenía dos preguntas, pero no las dejo para la siguiente sesión. En lo que respondes o las planteo. A ver, a mí se me está ocurriendo una cosa, a ver si no es mucha violencia, Jali. Que la parte de lo psicológico y lo lógico lo pongamos juntos la siguiente sesión. Mira, por experiencia, lo que pasó hoy y lo anterior, más vale quedarse solo con lo psicológico y dependiendo de eso ver. Él es el que sabe. Pues yo digo. De Pero orden. ¿cómo? O sea, lo psicológico para la siguiente sesión. Exactamente, porque eso es lo que le faltó a José Falta de lo que exponer falta. el segundo capítulo. Y creo que sería bueno como redondear la discusión en torno Sí, yo creo que al sí. planteamiento, situación y contenido y la noción de problema en sentido lato y en sentido estricto y no ir a trompicones. No sé si tengan inconveniente en eso. ¿No? Bueno, entonces, si esto más o menos es claro, ¿no? La cuestión de planteamiento y situación, que ahí es donde está lo histórico. Ojo con la cuestión de contenido y pensar que es algo estático e igual. Ojo, la realidad para Hartmann es proceso. Y entonces, lo que sea contenido metafísico proviene del proceso entero del mundo. No debemos pensar al mundo como algo estático, ¿no? Entonces los problemas serían exactamente los mismos, incluso en su planteamiento serían los mismos. No, al contrario, ¿no? Si hoy en día podemos plantear la pregunta ¿por qué es el ser humano, aunque sea aparentemente como de manera tan sencilla como en la antigüedad, los contenidos desde los cuales estamos pensando esa pregunta no son los mismos que los de la antigüedad. Es decir, la situación desde la cual estamos elaborando esa pregunta nos ofrece otra serie de herramientas, ¿no? Digo, los antiguos no sabían de las neuronas. Y ya ese simple elemento nos muestra que en el contenido de la pregunta por el ser humano hay un aspecto más por conectar con todos los demás fenómenos del ser humano. ¿Sí se entiende esta situación? ¿No? O sea, tener cuidado con que el contenido no lo dejemos estático. Pero no si hay una búsqueda de Hartmann por algo que permanezca. Pero perenne es proceso. Pero entonces, ¿cómo distingues entre lo histórico y lo perenne? Porque el perenne, ¿no? De alguna u otra manera te sumerge a algo que se da de diversas maneras en distintos momentos, y lo histórico puede ser algo que se dio única e irrepetiblemente. Es decir, solo en el siglo XX se pudo haber planteado la pregunta que interroga por el sentido del ser, pero la pregunta por el ser ha estado presente desde antiguo, ahora y siempre, ¿no? Y así lo dice Aristóteles incluso, ¿no? Y además el propio Aristóteles hace una precisión bien interesante cuando dice eso, ¿no?
La pregunta desde antiguo ahora y siempre es ¿qué es el ente? Y él hace una especificación de acuerdo al planteamiento de su situación, que es ¿qué es la usía? ¿No? O sea, ya no es lo mismo preguntar solamente por el on, sino ¿qué es la usía? Es ganar una determinación en el contenido, pero que lo sigue poniendo ante algo que es irracional. ¿No? Entonces, hay que entender esto, ¿no? Que el proceso de conocimiento acompaña o sigue, aunque sea muy a la saga, al proceso del mundo. Y por eso el contenido no es solamente, lo problemático no es solamente cómo nos vamos planteando y cómo va cambiando la situación, sino que, pues, ¿quién quita que el día de mañana aparezcan nuevos fenómenos en el mundo? Eso no lo sabemos, ¿no? Entonces creo que es por ahí por donde Hartman está tejiendo la noción de contenido, ¿no? No como algo estático, porque creo que sí se corre el riesgo de esto, ¿no? De pensar que hay un mundo ya constituido definitivamente. Y esto creo que no es el caso para Nicolás. Me encanta que le digas Nicolás. Y falta sobre el inciso C, que es que ganemos claridad sobre la distinción entre el problema del conocimiento en sentido lato y en sentido estricto. No sé si esa distinción se les hizo clara en la lectura y en lo que expuso Max, o si tengan todavía algún comentario al respecto. Bueno, una cosa, es que Mauricio iba a preguntar dos cosas, entonces no sé si era sobre los temas que estamos viendo, entonces yo creo que vale la pena que... Bueno, solo tenía dudas sobre esto de lo racional como límite de la conocibilidad, porque como tú lo planteabas, Habermas pues está distinguiendo, ¿no? de estos pensadores que solo ven a la conciencia. Sin embargo, el límite de la reconocibilidad dijiste que no tiene que ver con la diferencia entre conciencia e inconsciencia. Entonces, ¿qué es lo que asegura que lo racional es de hecho algo extra consciente? ¿Por qué ese no es un supuesto de Habermas de que hay un mundo exterior? Porque pareciera que lo está dando por entendido, que, o sea, más allá de la conocibilidad, lo irracional se identifica con algo que es algo así como un mundo. ¿Y eso en qué momento está, o sea, ese salto, en qué momento está validado o comprobado? ¿O cómo lo resuelve? A ver, es que no me quedé con la parte de lo consciente y lo inconsciente. Bueno, a ver, lo primero que cabe decir desde Hartman es que la conciencia no es un fenómeno privativo humano. Es un fenómeno de la vida, ¿no? Y entonces es la vida la que genera la distinción entre lo consciente y lo inconsciente, pero no toda vida es racional. Digo, no toda vida consciente es vida racional. La vida racional justamente tiene que ver con el fenómeno de la reflexión, ¿no? Y entonces lo que está diciendo Hartman es que lo que nosotros entendemos por irracional tiene que ver justamente con todo este proceso de conocimiento que tiene que ver no solamente con la captación, sino con el dar razón de las cosas a los demás. Por eso está señalando lo irracional. No es solamente la irracionalidad en el hecho de que el objeto no sea cognoscible, sino que tampoco puedo decir todo lo que capto del objeto. Sí, es que ahí era donde me generaba la duda, donde si no podemos mentar sobre lo racional nada o casi nada, ¿no? Y de ahí era este hecho que sea metafísico, es entonces, ¿por qué yo puedo asegurar que lo racional es algo exterior a mí? A mí, no solo como sujeto, sino también como vida, que hay algo que es así como no vida. O sea, estoy teniendo en mente el problema del mundo exterior. O sea, lo irracional se identifica con lo exterior. No, también el ser humano mismo en su interioridad es irracional. Es decir, no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces no tiene que ver con la exterioridad, sino con el modo de las conexiones de ser, que no son captables completamente. De acuerdo. Sí. Pero es una pregunta interesante porque ya hemos tenido alguna discusión con los hartmanianos sobre
si es lo mismo lo inconsciente que lo aconsciente, ¿no? Como que no es muy clara esa distinción, porque una parece ser que tiene que ver necesariamente con la contrapartida de lo consciente y otro que parece que es un estrato previo a lo consciente, ¿no? Pero aún así eso no tiene que ver con la racionalidad, ¿no? Sino solamente con justamente la posibilidad de trazar la distinción entre interior y exterior, ¿no? Eso sería la noción de conciencia, que yo creo que un poco lo que sucede es esto, ¿no? Y quizás ahí Arturo diga algo en algún momento, y lo vimos también con Hegel, Miguel, que había la posibilidad de que la razón, no, de que la conciencia se enfrentara a lo irracional dentro del propio proceso histórico, ¿no? Eso lo vimos en algún momento, pero bueno, eso quizás nuestros hegelianos lo puedan aclarar un poco más, pero el concepto va por ahí, el de lo irracional, ¿no? Tiene que ver, insisto, otra vez, únicamente con el fenómeno del conocimiento, porque incluso hay cosas que son conscientes, pero no por eso son sabidas. ¿No? Sí. No, es que, bueno, yo tengo mucho en mente el problema de la prueba, de que hay algo más allá de la conciencia, pero por lo que entiendo aquí más bien se está como resignificando en oposición con la tradición, y quizás ese problema no está planteado de un modo tan temático. Sí. Más bien está asumido, ¿no? Ajá. O sea, en la autoexposición decía eso, ni siquiera cabe cuestionarlo. Sí, de hecho es duro Hartman, porque dice que los que creen que no hay acceso al mundo exterior, ellos son los que tienen que probar eso, no los realistas, ¿no? O sea, que tiene que hacer la tarea, pues es el que quiere probar algo que contraviene a la conciencia natural de todos. Entonces, pues en ese sentido, dice, pues ahí que se hagan pelotas los escépticos, ¿no? Digo, ahora sí que vayan y se lancen y que no caigan y se maten. Sí. Así un amigo, ya es anécdota, un amigo una vez iba caminando y estaba una puerta de cristal cerrada y no la vio, ¿no? Y así se fue de frente y rompió toda la puerta, ¿no? Y desde ese momento le pusimos el apodo del escéptico. Pero faltó lo que Bárbara le preguntó a Maximiliano. De Becker. Sí, bueno, pues eso ya es completamente, bueno, usando mi terminología ya completamente transversal, ya también nos pasamos de tiempo, pero no, sí, o sea, la cuestión de las relaciones filosofía y literatura, o sea, son muy ricas, o sea, la literatura tiene mucho que decir, pero pues, tienes que tener criterios filosóficos para poder sacarlo. Hace rato también se me ocurrió, lo olvidé decir, de que decía lo del amor, pues Lope de Vega dijo, el que lo probó lo sabe. Y ya, o sea, dijo, dice, atreverse a amarse está furioso, esto es amor, quien lo probó lo sabe. Y Lope de Vega tuvo una vida muy activa. Entonces, bueno, pero con lo de Becker, a mí se me ocurrió lo del romanticismo, pues por este punto que tiene de que dice que es algo misterioso, algo que está más allá y que mientras lo haya o mientras se lo determine, pues va a haber, pues él dice poesía, pero pues puede haber metafísica y no sería la primera vez que se hace la asociación. Heidegger le encantaba, se le ponían los ojos en blanco con esto. Y pues sería ver, estudiar el romanticismo, ver en qué autores, pues entonces es el romanticismo español, sería ver qué autores pueden tener una relación con lo que dice Hartman, y si Hartman, aunque no sé, a lo mejor sería ya una cuestión de investigar si a lo mejor él en algún momento hizo alguna referencia al romanticismo, si analizó algún poema, si le gustaba, o sea, eso ya, como Heidegger, que sí, con Hölderlin, era el poeta. Entonces, pues es una cuestión a analizar, pero a mí se me ocurrió por eso, o sea, por eso la planteé, porque me vino a la mente. Entonces, pues yo creo que puede haber ahí muchas relaciones, o sea, porque los autores alemanes, los filósofos alemanes, son muy románticos la mayoría, o sea, están muy vinculados con el movimiento del romanticismo. Entonces, pues sería cuestión de ver los contenidos que exponen y hasta qué punto se relacionan. Digo, yo de Becker no sé mucho, esto lo leí hace tiempo y es de los poemas más famosos y se me vino a la mente cuando estaba leyendo a Hartman. Digamos, puede quedar, pero la relación está ahí abierta, se puede hacer y yo creo que sería muy interesante. Pues habría que decir, ¿no?, que estas grandes formas de la cultura, la filosofía, la poesía, la religión,
parten de lo irracional, ¿no? Es como la experiencia base, que es curioso, ¿no? Que lo racional lo elaboremos racionalmente, pero yo creo que sí hay... A ver, la estética de Hartmann es, no está solamente limitada a la poesía ni al teatro, también está vinculada a la música. Pero sí concibe Hartmann que un elemento desencadenante de la experiencia estética es justamente lo irracional, ¿no? Es decir, el conocimiento se vuelve elemento de la experiencia estética, o materia de la experiencia estética, ¿no? Eso sí. Bueno, Tomás tenía alzada la mano, pero pues ya se resignó. Ya son las 6:02, pues yo creo que ya. Es que, ¿sabes qué pasa? Si quieren ya pónganle pausa. Arthur... No, lo que vas a decir es importante.